Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. A través de vestigios y palimpsestos que el tiempo ha borrado en tantos años, trato de buscar dónde quedaba mi casa. La mujer que fue llevada a un centro asistencial dejó a su bebé con los socorristas. Mire, si es el niño, mire, el mismo niño, el retrato, mire. Sí, señor. Lo reconozco, es mi hijo. Ellos casi ya no pueden respirar. Nos quedan los olores y estos frondosos árboles quietos, como si por respeto a los muertos les estuviera prohibido mecerse. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad. Yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia. Buenas noches, bienvenidos. Este 2025 que está por terminar trajo a la memoria de los colombianos las imágenes de la peor tragedia natural en la historia del país. Los más de 25.000 muertos por la erupción del Nevado del Ruiz, que en solo un minuto desapareció a Armero, Tolima. Y la lucha incansable de madres que siguen soportando la vida sin sus pequeños hijos que vieron por última vez hace 40 años. Su historia no debe ser recordada solo cuando se necesite o en conmemoraciones. Por eso dejamos la llama encendida para acompañarlas hasta cuando ellas o el destino lo decidan. Este es nuestro especial de hoy en Noticias 1. Era una ciudad que desconocía de un pasado. Era una ciudad que cuando los que estudiamos en el colegio no nos informaron que teníamos dos ríos, el Lagunilla, el Sabandija, que había un volcán, el León Dormido, que muchas veces mirábamos con simpatía cuando íbamos de paseo. Venía uno de la carretera de Cambao, de Mariquita, por todas las carreteras eran grandes cultivos blancos. Los ferrocarriles nacionales que en esa época existía, era común ver los grandes camiones con las grandes pacas de algodón. Eso hizo que mucha gente llegara a Armero a buscar vida. Uno sale a estudiar cuando uno está en provincia, uno debe salir a la universidad. Llegué a estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia, influenciado por mi padre. Mi padre era abogado. Yo tenía 24 años en esa época, vivía en un apartamentico en Bogotá, de estudiante, y tenía un radiecito. Y comenzó a hablar, era la entrevista con Yamid Amada al piloto Fernando Rivera, diciendo que Armero había desaparecido. Pues que Armero quedó arrasado casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Eso todo lo borró casas, borró todo. Fernando Rivera, un piloto de avionetas de fumigación, fue el primero en narrar desde el aire la tragedia de Armero y su magnitud. Cuando vino la niña, el profesor Minaya, era el rector del Carlota en ese tiempo, Minaya. Entonces vivían en la esquinita ahí por el callejón. Entonces nos avisó la niña, don Jaime, don Santo, señora Consuelo, Jaime, levántese en que se vino Lagunilla. Entonces esa noche salió mamá, abrió la puerta y salimos a la calle. Entonces llegaron los niños de Juan José, Daniel, que era compañero de mi edad,
y Consuelo y los otros 3 niños. Entonces, ¿para dónde vamos? Entonces le dijimos nosotros, profe, ¿para dónde cogemos? Vamos para la Loma del Yaví. En ese momento, el profesor Minaya, las niñas, yo, mi mamá y todos ahí los niños de Don José, entonces ellos pues no programaron, de una vez se fueron, que nos adelantaron 7 segundos. Fue que mamá fue cuando le quiso dar un infarto a ella. Entonces fue cuando yo le dije, papá, si algo suena feo, como turbinas de avión, duro. Y eso ya venía por ese lado, claro, abrazó el pueblo. Fue cuando yo le dije, papá, mire lo que viene. Entonces yo miré hacia el fondo a ver si veía a los niños de Don José y no los vi ya. La velocidad que traía se los llevó. Cuando escuchamos los ruidos ya nos estaba abrazando ya lo que venía. Salimos al mercadito. Bajamos por el Tintán, salimos al mercadito y quedamos en la carrera 18. Ahí en el mercadito, ahí está la pileta. Pasamos la pileta, pasamos la bomba de la 17, la bomba de la 17 que quedaba por ahí cerca bomberos, corriendo llegamos a la 17, donde quedamos como unas 40 personas. Ahí quedamos nosotros, lo único, unos 200 metros de ancho. Lo que nos dio 7 segundos para estar con mi madre en ese lado, los niños se nos fueron, los hijos de Don José. Un hermano que estaba en Mariquita había dado la vuelta, me recogió y llegamos a Armero a ver todo este pueblo ido, lleno de lodo y lleno de gritos, de lamentos. Había unos periodistas, ¿sí? Era un lugar seco que tenía un camino y que estaban, ¿sí? O sea, pues con unas cámaras, con una niña. Descubrí que después era Omaira. Yo trabajaba para el Noticiero Nacional. Yo prendí la cámara y puse a rodar, ver a un señor totalmente irreconocible, lleno de lodo, de barro, con una niña aquí en los brazos, un niño de la mano, y decía, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Se fue mi familia, se fue mi familia. Yo grababa, pero al mismo tiempo se me salían las lágrimas porque era algo terrible, 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 terrible. Uno no tenía que escoger qué imagen grabar. Fue un escenario, perdón la expresión, dantesco, gran cantidad de muertos a la orilla. Lo único que se escuchaba era la gente pidiendo auxilio por allá en un árbol, y lo más terrible era el mugir del ganado agonizando en el barro. Ya había caminado bastante cuando de pronto yo iba con otras personas que iban para Armero y quedamos así insofactos, quedamos paralizados, ¿no? Cuando vemos una mujer saliendo del barro y se viene caminando hacia donde estaban esas personas, y pues yo tomé la foto. Tiene el título de La Venus de Lodo. Esa fotografía le dio la vuelta al mundo. Qué bueno sería que Luz Ensueño pudiera estar aquí y conociera después de 40 años al fotógrafo que le tomó esa imagen. Y es una sorpresa que les teníamos a ustedes. Felipe conociera a la Venus de Lodo 40 años después de la tragedia. Tú tenías 16 años. 16 años. Mi Dios me dio la fuerza. Cogí un palo y yo decía, voy a tratar por mi estatura a ver hasta dónde llega el lodo. Me encontré pues con las 2 personas que ven en la fotografía y fue cuando tomé esa posición. Preguntaba, ¿y dónde está Armero? ¿Y dónde está Armero? Me decían, es eso que ve ahí. Y era una planicie de lodo que había acabado con 25.000 personas. Una terrible tragedia. Veo como unos 40 cadáveres pues, que están así en fila. Hoy me pongo a buscar en
entre los cadáveres a mi padre, porque era como los hombres de esa edad, pues, que estaba ahí. Cuando voy como voy en el quinto, sexto cadáver, todos se comienzan a parecer a mi padre. De un día para otro pierde uno todo. A mi padre, a un hermano, ¿sí? Y bueno, hay unos primos, y quitó el pueblo, quitó toda la historia. Y Belisario Betancur nombra a un alcalde militar, el mayor Horacio Ruiz, y él entierra a nuestros cadáveres sin ningún protocolo. Literalmente nuestros cadáveres en muchas fosas comunes están enterradas junto con vacas, con perros, con licuadoras. Hablamos de 25.000 muertos aproximadamente. En ese periodo de tiempo que yo estoy como notario, yo llevaba más o menos una relación, un inventario de los nacimientos que habían acaecido desde el año 70 al 85, hasta ese año, ¿no? Por ahí ese año. Y más o menos eso ascendía a un número de 10.000 nacimientos, ¿sí? Y yo considero, pues, que si en ese periodo de tiempo hubo 10.000 nacimientos, pues es deducible que el núcleo familiar de cada hijo que nació en esa época, en ese periodo de tiempo, que el núcleo era por lo menos de 4 o 5 personas. Entonces yo estimo que la población no era de 22.000, era de 40 a 50.000 personas o más. Y hay unas fosas comunes en Guayabal y otras en Lérida, pero tendrán 350 cadáveres, ¿sí? Pero y los otros 20 y pico de mil están enterrados, sí, o sea, en Armero. Hubo muchas advertencias. De vulcanólogos, de expertos años antes, los registros, pues, consignados en los archivos de Indias, etc. Y la ponencia que hace el representante de la Cámara, Hernando Arango Monedero, el 24 de septiembre en el Congreso. Yo era en ese momento el representante de la Cámara porque me había salido del sector privado de una empresa. Bueno, debo decir que viviendo en Manizales yo me daba cuenta día por día de cómo iba avanzando el proceso del volcán Nevado del Ruiz. Allí de pronto empezamos a ver ya manifestaciones que eran realmente alarmantes, porque las columnas de humo, bien fuera de vapor de agua o bien fuera de cenizas, eran definitivamente impresionantes. Les comentaba precisamente que teníamos una de las mayores reservas de agua que hay en el país, y los muros que contienen esa reserva de agua son el frío. Y en el momento en que desaparece el frío, con una erupción volcánica, pues va a haber un grandísimo deshielo. Me llevaron a que citara yo al total de los ministros, los 16 ministros del presidente Betancur, a un debate en la Cámara de Representantes. Llegado el día del debate, el 23 de septiembre de ese año, 1985, expuse yo las posibilidades que se estaban dando de que el volcán avanzara en su actividad y fuera a producirse una erupción que llevaría a un deshielo masivo de las aguas que están en el Nevado y pudiera dar lugar a una avalancha. Al señor ministro le pareció que yo era apocalíptico y dramático. A muchos de mis compañeros de la Cámara de pronto era una intervención risible, e inclusive para algunos periodistas fue un debate insulso. La realidad es que ni el país, menos los ministros, estaban preparados para entender que podía producirse una catástrofe de esa magnitud. Y el ministro entonces, de esa época, el ministro de Minas, Iván Duque Escobar, califica esta ponencia de apocalíptica. Él no creía en lo que podía sucederse que yo había dicho. El mismo ministro de Obras, al día siguiente, en un sobrevuelo que hicimos sobre Armero, me decía: Hernando,
no puedo creer que esto pudiera llegar a darse. Y él era ingeniero como yo. Tal vez si el ministro acoge con respeto esta exposición, da derecho al diálogo y dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos hacer? Con seguridad hubieran puesto pues muchas alarmas en Armero. En la Universidad Nacional yo era asesor del Departamento de Geotermia de la CHEC y allá estamos estudiando los volcanes y nosotros incluso el día antes de la erupción habíamos estado en el fondo del cráter sacando muestras y el día de la erupción estábamos en el laboratorio de química examinando las muestras. Nosotros ya sabíamos que a las 3 y piquito, a las 3:10, 3:15 hubo un pequeño evento y como nosotros no teníamos equipos de monitoreo porque Ingeomina nunca los implementó ni el ministerio, entonces dependíamos de Bernardo Salazar Arango, que era el director del departamento, y del volcán. Ambos cumplieron, dando la señal de que había empezado la erupción. 15 días antes de la erupción, Ingeominas tenía el mapa ya listo. 15 días antes. Y resulta que lo iban a presentar, eso fue un miércoles la erupción. El desastre de Armero fue, digamos, un miércoles. Al lunes siguiente iba a presentar en televisión el mapa para dárselo a conocer al país. La pregunta es por qué, pero en vez de preocuparse por lo mediático, no aprovecharon. Si 15 días antes estaba el mapa ya listo y confeccionado, le voy a contar que un mes antes ya se sabía a ciencia cierta, para tener eso en el mapa dibujado, que eso iba a ocurrir. Nosotros en mayo ya habíamos sacado un boletín de vías de un seminario que hicimos en Manizales contando a la gente lo que iba a ocurrir. Aún más, habíamos nosotros antes recomendado a la Federación de Cafeteros que evacuaran las zonas de Cenicafé y las habían evacuado y hubo una contraorden de alguien del comité para que volvieran allá la cosa. Hubieran conocido que en 1595 y en 1845, donde está Armero, ya habían bajado de avalanchas. En 1595 murieron más de 600 personas y en 1845 1.500 personas aproximadamente murieron en ese lugar donde estaba Armero. Hubiéramos tenido 1 hora y media, 2 horas para evacuar. No hubiera habido tanto muerto, de pronto se mueren 500 tercos cuidando el televisor o que no se despertaron, pero es una tragedia que se hubiera podido haber evitado tantas muertes innecesarias. Hace 40 años, Colombia no contaba con la tecnología necesaria para vigilar el Nevado del Ruiz. Hoy, desde cualquier lugar del mundo se puede ver en tiempo real. En 1985, el macizo volcánico del Ruiz estaba vigilado por 4 sensores fijos, que un técnico tenía que visitar a diario para recoger las lecturas. Hoy, el Servicio Geológico Colombiano tiene establecido un sistema con más de 49 sensores y cámaras infrarrojas que calculan temperaturas que recubren toda la superficie en transformación, cuyas lecturas y videos se reciben en tiempo real en las oficinas del Observatorio Vulcanológico en Manizales. Estaciones para detectar los gases volcánicos como son los escandoas y los multigases. Este modelo, que automáticamente alerta al Servicio Geológico Colombiano, tarda entre 5 y 10 minutos en dar un boletín preliminar sobre la alerta en cuestión, permitiéndole a las autoridades pertinentes tener un rápido actuar ante cualquier alteración peligrosa. Es digitalizada y es visualizada en las pantallas. Esta información, especialmente la sismología, es la que nos permite, digamos, reconocer de manera inmediata qué está ocurriendo en el volcán. El uso de estas tecnologías salvaría miles de vidas en minutos, dándole margen de reacción a las autoridades para atender cualquier alerta que pueda generar una emergencia, pero que esta vez podría ser evitada. Yo comienzo a hacer una investigación de memoria histórica. Dentro de esa investigación, pues comienza una gente que se me acerca y me mete un papelito en el bolsillo y me dice, mire esta historia en Bogotá, y yo llego a Bogotá y me dicen, oiga, ayúdeme a buscar a mi hijo en un papel, con una foto. Yo, pues algo incrédulo, yo digo, pero, oiga, 27 años después yo perdí a mi padre, perdí a mi hermano. Bueno, pues cuando me di cuenta, oiga, estas historias son reales.
esta niña, Andrea del Pilar, la hermana me decía, mira, mi hermanita la tuvieron en una finca un señor que le decían el mudo, que yo vuelvo a visitar después de 27 años y le enseño la foto de la hermanita y me dice, claro, a esta niña la tuvimos acá en nuestra finca, la bañamos, le dimos ropita, comida, estaba sanita y se la entregamos a un socorrista. Si alguna persona tiene información, le agradecería que se comunicara conmigo a través de esta página. Como madre, espero a mi hijo todos los días. Como damnificada de la tragedia, no soy la única. Según la progresión realizada por el instructor de la Policía Nacional, Jairo E. Cruz Ferreira, técnico profesional en dactiloscopia, arte forense, retrato hablado, entre otras especialidades, así debe estar hoy André Felipe Cuides Ramírez a sus 32 años en algún lugar del planeta. Al día de hoy tenemos 583 casos reportados de menores que estamos buscando, que responden a más de 400 familias que buscan a sus hijos, y por otro lado tenemos 71 adoptados, ¿sí?, al día de hoy, de muchos países a los que les hemos hecho el ADN. Bajó el helicóptero, uno de esos zancudos pequeñitos, y bajaron los militares y que iban a sacar a heridos y los abuelitos y que niños y que no sé qué. Fue cuando mi papá, pues él dijo, no, yo me saco mi familia y mis niños yo me los llevo. Eso fue la feria de los niños, o sea, en esa época, que los llevaron para muchas partes, para muchos países, incluso acá en Colombia, adoptaron también pues muchos menores. A ver si de pronto podemos encontrar a mi hermana, porque llevamos 40 años buscándola desde el momento de la avalancha. Ella estudiaba en Armero, en el colegio americano, y esa noche de la avalancha se desapareció. Fuimos a buscarla, los noticieros de la región del momento dijeron el nombre de ella y que estaba en el hospital de Mariquita. Tenía 14 años en ese entonces y no la pudimos encontrar. Y llegaban buses volquetadas a muchas ciudades, a Bogotá, a Medellín. Mi papá no pudo seguir después de Dorada, él no supo para dónde buscar, dónde ir, porque le dijeron en helicóptero, se la llevaron y para dónde nomás. Hasta ahí. Mire, si es el niño, mire, el mismo niño, el retrato, mírelo. Es el niño. Devuélvalo otra vez. ¿Tiene la misma ropa? Sí, tiene la misma ropa, mire. La historia de Gladys Primo, que sacó Noticias 1, que es interesante, donde ella ve e identifica a su hijo Manuel Perdomo Primo. Siento una alegría, contenta, sí, al ver el video que nunca lo había visto, hasta ahora lo estoy viendo, de dónde lo tenían y todo eso. Con una emoción de madre, sí, que siente que el hijo vive. Yo busco a mis hijos Jesús Manuel Perdomo Primo, de 8 años, y Nubia Isabel Perdomo Primo, de 7 años. Mi corazón lo siente y sé que ellos están vivos. Jesús Manuel Perdomo Primo y Nubia Isabel Perdomo Primo. Mire el mismo pantalón, míralo. Al verlo y ver despacio ese video, como que evidenciamos que sí era el niño, porque no, digamos, como que le da ese pálpito de que sí es. O sea, uno principalmente miraba la foto, vuelve y retroceda el video, retroceda, y pues al verlo bien en la foto y verlo en el video, ahí caímos en cuenta que sí es el niño. Mis padres son españoles y pues mirarme y buscar los parecidos era bastante complicado, ¿no? Entonces siempre tuve esa necesidad de comprender
encontrar ese espejo biológico, de saber quién podía parecerse a mí, y yo estaba en una ciudad de España, en Valladolid. Jennifer de la Rosa, que con ella se dio algo bien interesante, y es que a ella la adopta una familia española y le cuenta días, a los extranjeros le cuentan por lo general a sus adoptados, nosotros te adoptamos. El colombiano por lo general no le cuenta al adoptado. Pues estaba yo escribiendo en Madrid, buscando en internet el nombre de Dorian Tapazco, que es uno de los pocos datos que tenía, es el nombre de mi madre biológica, que me dejó a cargo de una socorrista de la Cruz Roja en la catástrofe, y de repente, en diciembre de 2017, encuentro a otra chica que busca a su madre, que la dio en adopción, y se llamaba Dorian Tapazco. Y dije, wow, mira, se me ponen los pelos de punta a día de hoy, ¿no? Es una alegría muy inmensa para mí saber que tengo una hermana. Pues lo que más anhelo es saber si mi mamá está viva, saber si tengo más hermanos. Por suerte, mis padres siempre me han contado que me habían adoptado aquí. A través de un álbum de fotografías, pues me dijeron siempre, aquí cuando fuimos a por ti, a Manizares, que es donde estaba, en el orfanato del ICBF. No recibí ese apoyo de mamá, de un consejo, como decirme, agradézcame que yo la adopté. Sí, ve, esa es una palabra triste para uno, muy dolorosa, y me maltrataba mucho. A raíz de que ella me maltrataba, la denunciaban los vecinos y yo mantenía en hogares sustitutos. Este último encuentro con Jennifer de la Rosa y su hermana, que vivía en Barranca, pues Jennifer tuvo una muy buena vida en España, estudió comunicación social, cine, televisión. Pudo hacer este documental ahora tan especial que se llama Hija del Volcán. La otra menor no tuvo la misma suerte. En toda esta investigación nos dio ya el resultado de ADN. No, le quería preguntar si... no sé cómo decir esto, la verdad. Usted en el 85 tuvo una hija. Pues Hija del Volcán es la película documental que he ido haciendo a lo largo de 8 años y en la que me he ido encontrando, madurando y entendiendo cómo fue la vida de mi madre originaria, qué ocurrió, cómo era este país y por qué yo fui dada en adopción. Saber qué fue de ella. No, porque pues eran tantos niños, yo tenía por ahí 8 niños de bienestar familiar, a todos se consentían, a todos se les cuidaba. Pero entonces ella fue muy especial para mis hijos. Me enseñaron a caminar en su casa. Entonces eso para una persona adoptada es muy importante porque es conocer el cariño. Es una historia muy hermosa. Yo le doy gracias a Dios porque esto es una bendición de Dios volvernos a encontrar de tantos años, ¿no? Y sentir uno ese cariño, sentir uno ese amor. La información de muchos de los niños y adolescentes que fueron atendidos por la Regional Tolima de Bienestar Familiar días después de la tragedia fue recopilada en 274 folios de un libro que estuvo guardado 40 años. Ese documento de alto valor será publicado de manera digital para que las familias que aún buscan respuestas tengan otra oportunidad de encontrarlas. La instrucción que le dieron a usted, que imágenes generales del libro, pero que no pueden mirar en detalle. No se preocupe. No, yo hacía la consulta, pero... Sí, no, porque eso tiene una reserva legal, ¿cierto, doctora? Ella es la abogada, defensora de familia que estaba ahorita encargada. O sea, nosotros el director en su momento dijo que este libro ya no tenía reserva. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está transformando también en los temas de memoria histórica. Hemos identificado el libro rojo, que ellos nos referenciaron como uno de los documentos históricos. Ese libro rojo lo han vandalizado, le han arrancado muchas fotos. A varios menores los entregaron a gente sin una constancia de la cédula, como puede aparecer uno cuando hace uno una clasificación por edades, por nombres, de dónde fueron, de a dónde llegaron. Siempre uso la que nunca me falla. Nosotras Invisible con cubierta Rapigel. Absorbe en segundos y me siento cómoda y segura. Además está al alcance de mi bolsillo. Es un documento testimonial
que hemos cuidado con toda la conservación que nos ha pedido el Archivo General de la Nación, que trae fotos, actas y testimonios de aquellos niños que pasaron por nuestra institución. Doctor, tiene 273 folios. Van a encontrar la posibilidad de las pruebas de ADN, de la posibilidad de reconstruir cómo, desde la inteligencia artificial podemos identificar cómo serán esos niños de esa época 40 años después. Desde el año 2012 o finales del 2011, hemos venido ayudando a la Fundación Armando Armero a reunificar familias, niños que salieron con vida de la avalancha, pero que luego fueron dados en adopción de forma legal o ilegal. La Fundación tiene algo más de 500 casos documentados de niños que salieron con vida, y entonces los familiares aportan sus muestras, dan el consentimiento para que podamos hacer los cotejos, y de esa manera nosotros estamos haciendo constantemente el cotejo de las muestras de ADN que tenemos de quienes eran niños y niñas de Armero con estos grupos familiares para ver si encontramos coincidencias y podamos llevar a cabo la reunificación. Este libro que hacemos hoy entrega al Archivo General queda en manos de la digitalización nuestra y del archivo para la búsqueda de aquellos niños y niñas. Llevamos hasta el momento 4 encuentros realizados, pero esperamos que a partir de ahora que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se comprometió a entregar una copia del libro que se llama el Libro Rojo a la Fundación Armando Armero, podamos tener entonces más reencuentros, porque es muy probable que podamos derivar información de niños que están allí, saber a quienes fueron dados en adopción y entonces poder llevar a cabo los cotejos para poder reunificarlos con sus familias. Pero no es el único libro, en eso sí hay que quedar claro, porque los gobiernos no se pueden escudar y decir, acá tenemos entonces el libro rojo ya solucionado, ¿qué pasó con esto? Hay que investigar todos los libros rojos entre comillas que deben existir, y hay que llegar a los hospitales también, donde hay otros libros rojos, y hay que llegar a los albergues, y hay que llegar a las casas de adopción, y hay que llegar a los archivos del DAS de esa época, o sea, todas las salidas, o sea, el aeropuerto, las salidas internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a tener para el resto de la vida un volcán ahí. El volcán sigue vivo. Y ese Ruiz, más o menos cada 100 años, puede tener erupciones, o cada 150 años, del orden de 1 kilómetro cúbico. Y un periodo eruptivo del Ruiz puede tener varias erupciones pequeñas y una gran erupción después. Mire que la del 85 fue subpliniana. El Ruiz está enterito todavía. Está enterito y está activo. El volcán está ahí, el agua está ahí, nosotros estamos aquí, es lo que les estoy diciendo. Cuando les decía aquí a las personas que de pronto lo que tienen que saber aquí es que cada uno tenga conciencia de que puede ocurrir, no es para salir corriendo porque no está sucediendo, pero sí para mantenerse enterado de lo que está sucediendo allá. Sabemos que en este momento el Ruiz hay que ponerle mucho cuidado, sabemos que está muy bien vigilado, sabemos que los sistemas de monitoreo tienen más de 80 aparatos, pues, y no 4, que era lo último que teníamos al principio. No, hay buen monitoreo, pero falta todavía que en las escuelas incorporemos la enseñanza. Y falta todavía la apropiación social del territorio por las comunidades, porque no es suficiente contener un sistema de gestión del riesgo que no tiene ningún país en América Latina, muy sólido. En Colombia aún más, pero si no se lo roban. Que se le transmita a las nuevas generaciones esta memoria de Armero, porque si no transmite esta generación a la otra generación, nosotros ya nos estamos muriendo. Esto vuelve a pasar, vuelven a construir sobre el mismo riesgo. Así pasó con la primera erupción de 1595, la segunda en 1845,
volvieron a construir sobre Armero. Por eso resultan tan necesarios este tipo de proyectos y la cultura acá es una herramienta, digamos, para construir región, país y para hacer que esto no nos vuelva a pasar y que sea transmitido a las nuevas generaciones. La Registraduría Nacional tiene su logística casi lista para las elecciones legislativas y presidenciales del año que está por comenzar. Para las próximas consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo del 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya centra sus esfuerzos en garantizar unas elecciones transparentes y ágiles. Desde ya están vigentes los diferentes trámites para las consultas interpartidistas del 2026. Nosotros vivimos un proceso de inscripción de candidatos hasta el pasado 8 de diciembre, proceso que fue absolutamente exitoso, no hubo ningún contratiempo, no hubo ninguna agrupación política y candidato que no pudiera hacerlo a través de la plataforma que nosotros habilitamos. A la preparación electoral para las próximas consultas interpartidistas, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que solo se contará con un tarjetón para todas estas consultas. Hoy ya todos los candidatos y todas las agrupaciones políticas conocen cuál es la ubicación que tienen en el instrumento de votación, es decir, en la tarjeta electoral. El 27 de enero será el último día de plazo para que las colectividades presenten sus preguntas al Consejo Nacional Electoral, el cual se podrá pronunciar sobre dichas preguntas hasta el 6 de febrero del 2026. De todo un pueblo que quiere y necesita la paz. Ilumina a todos los hombres de buena voluntad para que, movidos por tu mensaje de misericordia y de perdón, se convenzan cada vez más de la esterilidad de la violencia que tantas heridas ha producido y que no es camino para una paz justa y duradera. Un amigo de la familia nos llama y nos comunica que él vio a Andrés Felipe en esa época. Los sobrevivientes y las familias los mostraban por RTI. Y él dice que él vio a mi hijo, que mi hijo dice: yo me llamo Andrés y mi mamá se llama Claudia. Desafortunadamente, pues yo empiezo esa búsqueda y nunca encuentro a Andrés. Yo siempre pienso en positivo, siempre he querido pensar que Andrés ha crecido en una muy buena familia, y es que durante estos años yo he conocido familias que recogieron niños de Armero, y esos niños realmente han sido historias bonitas, o sea, de familias que los criaron con amor, ¿sí? En este momento lo que necesitamos es que nosotras, las familias de Armero que buscamos a nuestros hijos, cerremos ese círculo, y ellos también. Andrés Felipe tenía en la época de la tragedia 5 años y medio, ya cumplió, tenemos 40 años de la tragedia, ya Andrés Felipe está entrado pues en sus 46 casi. Lo que siempre le digo, que aquí siempre ha tenido una mamá que lo ha buscado. Yo voy a buscar a Andrés hasta el último de mis días, ¿sí? Le pido a Dios que me preste la vida para encontrarlo, pero si no, que yo ayude a que se reúnan otras familias, que yo pueda hacer ese lazo de estos muchachos y mujeres que son adultos hoy, que les hace falta, que tienen un huequito en su corazón, que tienen un huequito en su alma, porque yo así lo percibo de ellos, y que sepan que aquí tienen. No solamente yo sé que todas las otras familias estarían encantadas de compartir con ellos, ¿sí? Porque ellos son como un pedazo de nuestros hijos, ¿sí? No, ni siquiera un pedazo, son nuestros hijos, ¿sí? Yo así lo siento. Seguimos esperando. Mi papá, mi mamá siguen allá mismo en la vereda Cabandia, al municipio de Falan, esperando que ella llegue. Yo siempre le digo, no se desfallezca, porque en algún momento los vamos a encontrar. A mis amigos de la novena.
compañeros de mi colegio, de mi escuela. Tantos compañeros de mi infancia, mi niñez, que compartí con ellos. Que Dios me los tenga en su seno, en su santa gloria. Mi papá hoy día tendría 102 años. Sí, murió de 62 años. Dijo, mi papá pues no va a aparecer. Armero, ahora lleno de sombras, de olvido como los espejos rotos, de vacas que pastorean, gracias a la venia de los alcaldes, de silencios de 40 años y de más olvido. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí a las 8 en punto con otro especial de Noticias 1. Tendremos avances de las historias deportivas que impactarán al mundo en 2026. A ustedes, gracias por elegir la independencia.